Hola amigos, gracias por acompañarme. Estoy contenta de poder compartirte este mensaje en este día que Dios nos ha regalado nuevamente una oportunidad. Estamos entrando a una nueva temporada, una temporada en el tiempo de otoño, a donde muchas veces nos referimos también a tiempo de cosecha. Y es precisamente de lo que voy a estar hablando, la temporada de cosecha. Y es una temporada que es evidente los cambios en el ambiente, pero sobre todo quiero mirar un poquito más referente a esta palabra, aplicándola a nuestras vidas espirituales, como siempre, para crecer en nuestro caminar con Dios, en nuestra relación con Él, en nuestro acercamiento a Él y en nosotros madurar como cristianos también. Mis oraciones son que en este tiempo que le llamamos fall season, donde las hojas se caen, por eso es fall, que cualquier cosa que esté impidiendo que puedas caminar en total libertad en el camino de Dios, cualquier cosa que esté en contra de que la verdad de Dios se manifieste completamente en tu vida, cualquier cosa innecesaria en tu vida, cualquier cosa que esté dañándote tu corazón, yo le pido que eso se caiga, que con esta temporada se caiga, que conforme tú te acercas a Dios, conforme tú le permites esas cosas se caigan de tu vida y que al mismo tiempo las cosas buenas, las cosas que están siendo de bendición para ti y las cosas que están pasando, que no tienes control, pero ciertas cosas que se van a veces alineando, que las cosas buenas caigan en su lugar. Entonces, esas son cosas que he estado meditando cuando me paraba para este mensaje, cosas que deseo para tu vida, cosas que le pido a Dios. Es un tiempo de confiar en Él y es una caída, pero una caída de confianza, como dice mi hija. No es una caída para mal, sino es una caída de confianza, una caída en sus brazos de Jesús, el que nos guía en todo, el que tiene todo bajo control. Y escuché la palabra cosecha en mi espíritu, entonces supe que era el siguiente mensaje que debía desarrollar y es por eso que lo estoy haciendo en este día. En la Biblia encontramos este verso en Génesis 8:22 que dice: mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Entonces, mientras exista esta tierra, veremos que estas cosas siguen existiendo y unas de estas cosas, así como el día y la noche, así como el frío y el calor, así como el verano y el invierno, también habrá cultivos y cosechas, nos dice la palabra. Entonces, si vemos que estas cosas son existentes en nuestro tiempo aquí en la tierra, vale la pena escudriñar un poquito más para mirar qué principios bíblicos, espirituales hay para nosotros poder extraer y aplicar en nuestras vidas diarias. Entonces los principios del reino son tan importantes porque nos dan llaves que nos ayudarán a accesar cosas divinas en nuestro diario vivir. Entonces, mientras caminamos en esta tierra natural, tenemos esas llaves que abren cosas espirituales. Esos son los principios de Dios, que son importantes que los entendamos, que los aprendamos y que los apliquemos sobre todo. Así es que en este caso nos dice que habrá cultivos y cosechas. Y yo le quiero preguntar, ¿qué es una cosecha que estás esperando? ¿Cuál es la cosecha que tú esperas? Yo creo que todos hacemos diferentes cosas, tenemos diferentes proyectos, tenemos diferentes metas y siempre hay algo que esperamos, hay una cosecha, hay un fruto, un resultado que esperamos. Y mi segunda pregunta es, si esperamos ese tipo de cosecha, ¿estamos sembrando el tipo de semilla que te dará ese tipo de cosecha? Entonces, ¿estás sembrando buenas semillas? ¿Estás sembrando malas semillas? ¿Qué semillas estás sembrando para poder esperar que se produzca ese tipo de cosecha? Porque muchas veces sembramos algunas semillas que no son buenas
y luego esperamos ver una cosecha buena, una cosecha abundante, una cosecha de bendición. Y Dios nos podría decir, ¿por qué estás esperando esta cosecha buena si nunca sembraste semillas buenas? Si esto no fue lo que sembraste. Entonces, a veces nos sorprendemos en el por qué no llegan ciertas cosas sin tomar el tiempo de analizar qué hemos estado sembrando. Hay gente que ni siquiera ha sembrado, entonces, y esperan cosas. Así es que es muy importante que podamos aprender esto y tal vez traer un poquito de perspectiva y revelación al porqué de las cosas en nuestras vidas. Cuando uno está hablando de cosecha, eso indica el colectar, el recolectar a los frutos, ¿verdad? De una tierra. Es lo que te ha dado la tierra, es el fruto, y vas y lo colectas, es la cosecha, la colección de eso que te dio la tierra. Cuando hablamos de cosecha, hay ciertos elementos que van directamente ligados a esta palabra. Cosecha indica una tierra. Cosecha indica una semilla. Cosecha indica labor, trabajo. Si no nos gusta mucho otra cosa con trabajo, ya trabajamos mucho, pero todo lo bueno en esta vida, ¿verdad? Todas las cosas que valen la pena requieren esfuerzo, requieren trabajo. Esta no es la excepción, sobre todo para nuestra vida espiritual, para algo tan importante, algo que tiene consecuencias que son grandes. Entonces, sí, tenemos que trabajar para poder tener una buena cosecha, pero eso es cuando uno se regocija en una cosecha, es porque estás teniendo la recompensa de tu labor, es la recompensa de tu trabajo, y poder disfrutar y poder alegrarte es una recompensa grande, donde se te olvida todo ese trabajo, porque ese momento vale la pena, porque ese momento es significativo, y sobre todo en las cosas espirituales. Entonces queremos regocijarnos en nuestra cosecha, no queremos ser sorprendidos, queremos tener una buena cosecha y poder regocijarnos en esa cosecha. Quiero mirar primero hablando de tierra, hablando de terreno, ¿verdad? Una tierra, que se requiere una tierra. Cuando hablamos de una tierra personal, hablamos de nuestro corazón, hablamos del lugar donde se siembran las cosas, las semillas se siembran en el corazón, y entonces crecen, entonces dan fruto, bueno o malo, crecen, viene del corazón. La palabra de Dios nos dice que sobre toda cosa guardemos nuestro corazón, porque de ahí viene la vida, de ahí fluye la vida. Todo viene de allí. Entonces tenemos que estar diligentes, estar chequeando qué hay dentro de nuestros corazones, cómo se mira. Si esta es la tierra, cómo se mira. Es una tierra buena, es una tierra saludable, es una tierra que va a tener los elementos necesarios para producir buenos frutos, para dar una buena cosecha. Son cosas que tenemos que estar mirando y analizando en nuestras vidas. Ahora, cuando hablamos de la tierra de Dios, hablamos del mundo, ¿verdad? Es no nada más chequear nuestro corazón, que todo esté bien aquí adentro, pero ahora que ya he hecho eso, también tengo el deber de trabajar en la tierra de Dios, trabajar en las otras vidas, ¿verdad? De ser de bendición en la tierra de Dios, en su territorio de Él. Y entonces vemos que el mundo es esa tierra, es ese lugar donde Dios se mueve, donde Dios quiere ver multiplicada su semilla. Nos dice este verso que todos conocemos, este versículo, pasaje bíblico que todos conocemos, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él dio porque amó, y por amar lo dio, lo sembró a Jesús aquí en la tierra. Entonces, si sembró a Jesús aquí en la tierra,
esa es la semilla que tenemos que estar nosotros enfocados en que se reproduzca, la semilla del mensaje de Jesús, la semilla de salvación, la semilla de libertad, la semilla de Jesús, no otras cosas que están en nuestros corazones o que permitimos que crezcan. Esas semillas no tenemos que reproducirlas. Esas cosas que a veces invaden nuestros corazones, tiene que ser la semilla de Dios, que el enfoque de lo que queremos producir para que la cosecha sea una cosecha de bendición y sea una cosecha espiritual, una cosecha significativa, una cosecha eterna también, ¿verdad? También nos dice Primera de Pedro 1:23, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces es esta semilla de honra, esta semilla bendita, esta semilla que es Jesús. Nosotros nacimos basado en la palabra de Dios. Ahora escuchamos la palabra, nacimos de nuevo, tenemos este nuevo nacimiento espiritual y ahora esa es la semilla que tiene que continuar siendo reproducida. Ahora, para que eso ocurra, tenemos que comenzar con nosotros, con nuestro corazón. Tenemos que continuar asegurándonos que esta tierra esté sana, que esta tierra pueda poder contener la semilla para que siga creciendo, para que dé fruto. Esa es nuestra tierra, ese es nuestro corazón, y nuestro corazón, la salud de nuestro corazón espiritual tiene un directo impacto en el tipo de cosecha que nosotros miraremos en el futuro. Entonces quiero mirar esta parábola, la parábola del sembrador en Mateo 13, y quiero extraer algunas de las cosas o recalcar algunas de las cosas que nos enseñan esos versículos. En Mateo 13 nos dice, un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esta semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Más adelantito nos dice cuál es la interpretación de esta parábola. Y dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Entonces miramos aquí, está recibiendo la palabra, está siendo sembrada en el lugar adecuado, en el corazón, pero lo que está ocurriendo aquí es que no hay entendimiento, no entendió la palabra de Dios. Y cuando no hay entendimiento, dice que viene el maligno, la arrebata lo que se sembró en el corazón. Entonces, esa falta de entendimiento está poniendo en riesgo la semilla, está más que nada entregando la semilla al enemigo, al maligno, a que la arrebate y se la lleve. Entonces no produjo fruto, y eso es muy muy triste. Eso es algo que tenemos que nosotros estar alertas y hacer nuestra parte para que eso no ocurra, que no nos quedemos sin entendimiento. Nos dice Oseas 4:6, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido.
Entonces es muy importante que entendamos, no solo tener entendimiento de memorizar un verso, de memorizar la palabra, tenemos que tener la revelación, la relación con Dios para nosotros poder tener entendimiento. Es conocimiento de qué, conocimiento de quién Él es. Ese mismo versículo, ese mismo verso en otra traducción nos dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Entonces el conocimiento de quién Dios es, si tú no sabes cómo Dios obra, cómo Dios es, lo que Él lo mueve, lo que le importa, lo que es su plan divino, si tú no entiendes esas cosas, entonces no tienes entendimiento y tu semilla se la va a llevar el enemigo, no va a crecer. Entonces son cosas que tenemos la responsabilidad de mirar en nuestros corazones para asegurarnos que nos estamos alimentando con la palabra de Dios y que esa palabra que estamos recibiendo hay entendimiento. Le podemos pedir al Espíritu Santo que nos dé ese entendimiento, que nos ayude a entender, y Él nos va a ayudar. El siguiente ejemplo dice es la semilla. Dice: el que recibe la semilla que cayó en el terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Entonces está oyéndola, la está recibiendo, fue sembrada en el corazón, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo, no tiene una raíz profunda, solo es superficial. Entonces, aunque parece que algo bueno, pero no hubo profundidad. Dice entonces, porque no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Entonces, hemos visto esto ocurrir. Se recibe, hay gran gozo, pero no hay profundidad. Uno tiene que seguir creciendo espiritualmente. Cuando uno recibe, es iluminado y recibe el nuevo nacimiento, no es nada más ya, una vez y se acabó. Es caminar en nuestra relación con Jesús para desarrollarnos, para madurar, para seguir entendiendo, para crecer, para ser disciplinados en nuestra vida espiritual. Y Él nos va guiando y nos va enseñando y vamos formando raíces profundas en nuestra relación con Él, raíces sólidas, raíces profundas en su amor, en identidad, que nos ayudan cuando viene la persecución, cuando vienen los problemas. No cualquier problemita nos saca del camino, no cualquier cosa, porque hay raíces profundas, hay conocimiento de quién Dios es. Nos dice que esa relación, esa profundidad nos dice que este problema no me va a separar de Dios. Entendemos que nada nos podrá separar del amor de Dios. Entendemos que nuestra relación es demasiado importante y significativa como para alejarnos y caer y ser apartados de Él. Así es que aún dice que cuando viene persecución por causa de esa misma palabra, porque ya no les gustó a los que antes te querían, ya no les caíste muy bien, porque ahora eres cristiano, porque ahora eres muy aburrido, no sé. Entonces no quieren juntarse ya contigo, te persiguen, te hablan de ti, y eso es demasiada presión para algunas personas porque no hay profundidad, porque todavía buscan su valor en sus relaciones, buscan su valor en otras cosas y entonces no dan fruto. Otro ejemplo que nos da, dice: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Entonces este es otro tipo de persona que también ha oído, ha caído la semilla en el corazón, pero en este caso no es el enemigo que viene y la roba. En este caso es la preocupación de las personas que causa que ahoguen esta semilla, porque la preocupación no es de Dios. La preocupación dice, el mensaje que envía la preocupación es: mi Dios no puede, mi Dios no es suficiente grande para resolver esto. Entonces eso es lo que la preocupación hace, toma el lugar de Dios. Creemos más a eso que a la verdad de Dios. Entonces claro que la preocupación viene naturalmente, pero por eso tenemos que tener profundidad en nuestro corazón, raíces profundas, para que esa semilla produzca buen
fruto. Y se me hace muy interesante también que lado a lado nos dice aquí que la vid dice que la preocupación junto con la preocupación y el engaño de las riquezas ahogan esta semilla. Se me hace interesante que mencione las dos cosas, preocupación con el engaño de las riquezas, porque creo que la mayoría de cosas que nos preocupan siempre tienen que ver con dinero. Si tú vas a la raíz de eso, es dinero, porque te falta algo para las necesidades médicas, la comida, la ropa, la renta, de cualquier cosa en las finanzas siempre es dinero, y pensamos que por ir tras esas riquezas o por ir tras ese dinero que vamos a poder solucionar estas cosas que nos están quitando la paz, estas cosas que nos preocupan. Entonces muchas veces hacemos estas cosas, puede que en una manera honrada, donde estás trabajando 2, 3 trabajos para con tus propias fuerzas tratar de solucionar estas cosas que te están preocupando, o a veces se hace en una manera deshonrada, manipulando a otras personas, pisoteando a personas, robando, exagerando, buscando de no sé dónde, pidiendo prestado por todas partes, no sé, pero siempre con tal de tratar de aplacar estas cosas que te están preocupando. Todo eso, haciendo estas cosas, ahogan la semilla que Dios ha depositado en nuestra tierra, en nuestro corazón. Y el último ejemplo es hermoso y tenemos que tratar de ser estas personas, pero el que recibe la semilla que cayó en buen terreno, en un corazón bueno, en un corazón alineado al corazón de Dios, en un corazón saludable, ¿verdad? Es el que oye la palabra y la entiende, no nada más la escuchó, pero entendió la palabra de Dios. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Produce más de lo que se sembró. Hay multiplicación, hay reproducción y produce buen fruto. Hay una buena cosecha para el que recibe la palabra, la oye y la entiende. Entonces esa es la importancia del estado de nuestro corazón. Eso es muy importante, que seamos diligentes, que estemos siempre atentos a lo que hay en nuestro corazón. Esa semilla es el mensaje de Jesús, es el mensaje del reino, es el mensaje del evangelio, y es lo que queremos que continúe reproduciéndose. La labor, laborar, trabajar la tierra de nuestro corazón, la tierra de Dios, es muy importante. Es una responsabilidad que tenemos como cristianos. Esto no es sálvese quien pueda, esto es tener suficiente amor para que otros puedan experimentar lo que nosotros experimentamos. Es nuestro deber ser trabajadores en el reino de Dios. Es nuestro deber laborar para poder ser parte de esa cosecha maravillosa de Dios. Y el poder multiplicar, el poder reproducir, el poder ser parte de esto es muy importante. La palabra nos enseña la importancia de laborar y nos da un buen ejemplo, comenzando con Jesús. Como siempre, Él siempre es el ejemplo a seguir. En Mateo 9:35 vemos la necesidad de los obreros. Nos dice el título, y dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Así tenemos que ser. Vemos en esta historia a Jesús trabajando, laborando, siendo el líder de líderes,
dando el ejemplo de laborar. Dice que recorrió, dice que enseñó, dice que anunciaba, dice que sanaba. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que estar activos en el reino de Dios. Tenemos que estar proclamando, tenemos que estar anunciando, tenemos que ser recipientes que manifiestan el poder de Dios por la relación que tenemos con Él, porque estamos diligentes de nuestra tierra, de nuestro corazón. Y al igual, cuando laboramos, hay personas que son muy trabajadoras en las iglesias y hacen de todo y siempre los ves haciendo de todo, pero el motivo de por qué laboran es importante, y eso solo es algo que es cuestión del corazón, que solo ellos pueden analizar ante Dios, que solo ellos podrán saber y dar cuentas ante Dios, que el motivo sea correcto, que no sea porque me gusta que todos me vean, que no sea porque siento que así me doy valor, siento que eso me hace más santo, siento que eso me hace más importante. Eso no es el motivo. Que nuestra razón de laborar sea impulsada como fue por Jesús, por amor, por compasión hacia los demás. Dice la palabra de Dios que Él tuvo compasión de las multitudes, que Él sentía compasión de saber que estaban confundidas y desamparadas. Si tú ves a alguien confundido, si tú ves a alguien hablando cosa que no va con la palabra de Dios, no te enojes. Convierte en eso en compasión. Tienes que sentir compasión. Si tu corazón está correcto, tienes que sentir una compasión por traer verdad, por traer alineamiento, y eso no es reproduciendo otras cosas o en tus propias fuerzas o con palabrerío. Es con el poder de Dios, es con su palabra, es con su amor, es con esas manifestaciones que las personas pueden ser impactadas, y comienza todo con nuestros corazones para poder laborar sanamente, correctamente y tener un impacto correcto. Así es que Jesús laboraba de esta manera. Y no tan solo eso, pero nos dice: oren, dice, pídanle al pídanle al Señor que está a cargo de la cosecha, dice, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Tenemos que estar orando por más obreros, tenemos que estar orando que Dios envíe obreros al campo, al mundo. Oramos que los traiga a nuestra iglesia y que nos llene las iglesias. Eso no es lo que nos está mandando, y aún si los quieres adentro, ¿para qué los quieres? Para enviarlos afuera, ¿verdad? Porque Dios nos enseña a enviar. Send. Él nos envía, Él envió, y aún aquí dice, pídanle que envíe más obreros a sus campos, al campo de Él, al campo de Dios. Así es que tenemos que estar orando más y más y más por más envíos, ¿verdad? Que salgan más personas, que salgan más obreros, que salgamos, que seamos diligentes, que seamos gente que trabaja duro en el reino de Dios con el corazón correcto, y que estemos trabajando en la tierra correcta, ¿verdad? La tierra de Dios, que entendamos que esto es de Él. No podemos ser flojos en el reino de Dios. Proverbios 24 nos dice: los que por pereza no aran en la temporada correspondiente no tendrán alimento en la cosecha. Tenemos que laborar, tenemos que cuidar la tierra, tenemos que trabajar la tierra. También miramos en Gálatas 6, del 7 al 9, nos dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No nos demos por vencidos. Hay una cosecha espiritual, hay una cosecha mejor que cualquier cosa que este mundo te pueda dar. No te des por vencido. Dice, tendremos esas numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Colosenses 3,
23 al 24 nos dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Cristo es al que servimos. Cristo es nuestro amo. Cristo es para el que estamos trabajando. Recordemos estas cosas. Así es que todo esto es importante para saber que la cosecha es de Dios, que la semilla es de Dios, los trabajadores somos de Dios. Todo esto es de Él y para Él, y es importante que constantemente nos estemos analizando para poder ser partícipes de este tipo de cosecha. El crecimiento en nosotros solo lo puede dar Dios. El que hace crecer una semilla es Dios. Dios es el Dios del crecimiento. Pero nosotros no podemos causar ese crecimiento, pero sí podemos estar alertas de que todos los elementos estén en lugar para que esas semillas crezcan, para que continuemos produciendo fruto de honra, fruto que trae bendición, fruto que trae todo lo que el reino de Dios es. Así es que estemos atentos a esas cosas, asegurándonos que el reino de Dios esté creciendo dentro de nosotros y luego salgamos y continuemos laborando en ese reino maravilloso. Alineémonos al Dios de la cosecha, busquemos de Él, sigamos adelante y espero en la siguiente semana seguir desarrollando este tema, mis mejores deseos para una cosecha de reino abundante sobre tu vida. Que Dios te bendiga.